Estimados estudiantes, muy buen día. El día de hoy vamos a compartir nuevamente otro tema más de biología. Hoy vamos a trabajar un poco acerca de lo que es ya propiamente la historia de la biología en cuanto a lo que se refiere a lo referente a la célula, que es la parte, pues, vital, la parte fundamental de lo que es la vida, la célula, ¿verdad? La célula tiene su historia. Y que voy a comenzar, jóvenes. Espero llenar por ahí las expectativas respecto a lo que es esta parte propiamente, pues, del estudio de la biología que inicia en este momento realmente el estudio de la vida como tal, porque una célula es un ser vivo completo, solo que definitivamente de forma microscópica, ¿verdad? La célula más grande, desde luego, que nosotros podemos observar regularmente en la mañana, si nosotros somos muy buenos observadores por ahí en una escudilla, dejamos caer un huevo por ahí, nos damos cuenta, pues que esa es una célula macro, ¿verdad? Pero la mayoría de las células van a tener esa forma, aunque microscópicamente. Vamos a hacer un poquito de historia porque todo este campo de la ciencia, en este sentido, pues el conocimiento acerca de la célula, donde nace la teoría celular, las clases de célula, los orgánulos que lo componen, pues tiene su historia a través del tiempo, pues personajes científicos han hecho sus aportes, han descubierto, han innovado, han fabricado instrumentos, sobre todo el microscopio, que es uno de los instrumentos que ha servido para poder avanzar en este sentido del estudio de la biología y el conocimiento específicamente de la célula. Muy bien, acá en el siglo XVII se inicia, por lo menos en esta figura. Quizás hay algunos otros rasgos, otros hallazgos por ahí, pero en esta línea del tiempo que yo les estoy presentando, pues voy a partir del siglo XVII con este personaje. Malpighi inicia la microscopía, ¿verdad? Con el microscopio inicia precisamente el estudio de la célula. Por ahí aparece Robert Hooke, le da el nombre a la célula, ¿verdad? Propiamente. Luego aparece por ahí Leeuwenhoek, que observa microorganismos a través también de la perfección de ese microscopio, instrumento que es clave para poder hacer los estudios que corresponden a esta parte de la vida, como lo es la estructura básica, fundamental de todo ser vivo. Luego ya en el siglo XIX, desde luego que para digamos, espacio de tiempo, habían transcurrido algunos otros acontecimientos, pero en este sentido lo más relevante es esto. Aparece ya en el siglo XIX, aparece Brown, aparece Schleiden, aparece Schwann, Virchow, que hacen el postulado de la teoría celular. También aparece este otro científico, Ramón y Cajal, investiga el tejido nervioso. Ya para el siglo XX, cuando ya explota realmente, por decirlo de alguna manera con ese término, todo el conocimiento a profundidad de lo que es la célula con el perfeccionamiento del microscopio de barrido electrónico. Vamos a ver acá algunas referencias de estos personajes. Marcello Malpighi, médico naturalista italiano, nacido en 1628, se considera el padre de la microscopía, pues realizó numerosas observaciones de tejido de seres vivos mediante microscopios sencillos, ¿verdad? Por ahí su deceso en Roma en 1694. Ese fue el aporte
de este médico naturalista italiano, Marcelo Malpighi, ¿sí? Considerado entonces el padre de la microscopía. Aparece el personaje que dentro de la línea del tiempo, que era parte del tema anterior, se recuerdan, por ahí aparece Anton van Leeuwenhoek. Él es un científico y comerciante holandés, nacido en 1632, perdón, fallecido en 1723. Fabricó numerosos microscopios, es decir, hago énfasis en esta parte que el microscopio es la parte como vital del descubrimiento de todo lo referente a la célula. Por ahí Leeuwenhoek, con los que este microscopio que él tenía, pues realizó observaciones de microorganismos, tal y como yo les eh, explicaba en la sesión anterior. Por ahí observó bacterias, observó algunas células de reproducción, algunas células sexuales por ahí. Tenemos entonces el modelo del microscopio de Leeuwenhoek, y por acá podemos ver nosotros eh, donde se enmarca lo observado por Leeuwenhoek, ¿verdad? De esa manera él logró observar de una manera pues espléndida, maravillosamente. Ya cuando uno logra ver esta situación en el microscopio, pues emocionante de alguna manera, descubrir que hay otros organismos fuera de lo que uno realmente puede observar a simple vista. Aparece Robert Hooke, científico inglés, nacido en 1635, y hizo deceso en el 1703, ¿verdad? Ahí en 1703. En 1665 examinó una lámina de corcho con un sencillo microscopio que él mismo creó, y ahí hizo el descubrimiento de esta importante partículas de los organismos vivos como lo es la célula. Tenemos por acá eh, cómo es que se captó ese momento de una manera quizás rudimentaria, pero esto fue lo que en teoría logró observar Robert Hooke. Se logra observar entonces la imagen que logró observar al apreciar esa lámina pequeña de celdas que se asemejan a las de un panal de abejas. Hooke entonces denominó células celdía, ¿verdad? En latín. Él fue el que le dio el nombre entonces a la célula. Y se recuerdan de esa parte muy importante, de dónde nace ese término célula. Aparece Robert Brown, ya ahí llegando un poquito a la teoría celular, el descubrimiento de las partes fundamentales también de la célula. Él fue un botánico escocés, nacido en 1773 y fallecido en 1858. Gracias al avance de los microscopios, pudo observar con mayor precisión el interior de las células vegetales. Fíjense bien que el microscopio ha acompañado todas esas, esos descubrimientos en el campo de la célula, ¿verdad? Por ahí entonces logró observar los núcleos en las células vegetales. Brown descubrió, dice, en las células vegetales existía una estructura a las que denominó núcleo. Después se descubriría que era común a todas las células eucariotas, ¿verdad? Por ahí entonces, fíjense bien, Brown, su aporte fue que observó a profundidad las células y descubrió por primera vez, observó por primera vez núcleo celular en las células vegetales, que luego se manifestó pues que todas las células tenían en común, sobre todo las eucariotas, ¿verdad? Porque por ahí vamos a ver los tipos de células también. Eh, Ahora vamos ya a la teoría celular. Recuérdense que para que una teoría
eh, sea tal, debe de haber sustento, sobre todo experimental y desde luego conocimiento científico, ¿verdad? Por ahí todos los pasos del método científico, que es esa parte que ustedes trabajaron por ahí, esa hojita, ese cuestionario, que todavía hace falta pues profundizar la utilidad y digamos, el instrumento tan especial que es el método científico para poder llegar a manifestar alguna teoría, alguna situación importante por ahí. Entonces, aparece por aquí Matías Schleiden, botánico alemán, ya en el 1804, aparece por ahí. También aparece Schwann, él era un fisiólogo y anatomista alemán. Ahora ustedes pues ya conocen ahí a través de esos términos de las ciencias auxiliares, ya saben que es la botánica, ya que es la fisiología, la anatomía, ya conocemos por ahí gran parte de eso. Rudolf Virchow, médico también alemán, ahí las ciencias pues prácticas, ahí aparece Rudolf Virchow. Cada uno de ellos veremos a continuación cuál fue su aporte. En 1937, desde luego, vuelvo a recalcar nuevamente la importancia del microscopio en toda esta información que se ha logrado obtener a través del perfeccionamiento de ese instrumento. En 1937, Schleiden llegó a la conclusión de que la célula es la unidad estructural de los vegetales, es decir, que toda planta está constituida por células. Primer enunciado de la teoría celular que sigue en la actualidad. Todas las células tienen todos los organismos tienen como base fundamental las células. En este caso, él se refirió pues a las células vegetales. Luego aparece el postulado, el enunciado luego de un año, Schwann concluyó que esto también es válido para los animales, es decir, todo animal está constituido por células, es decir, ese es el primer enunciado. Todos los organismos vivos están constituidos por células. Si no tiene esta característica que es la base para determinar que un ente sea ser vivo, pues no se va a considerar ser vivo. Una vez digan, por ejemplo, los organismos unicelulares, bueno, este es un organismo unicelular, ya se considera un ser vivo dentro de la taxonomía conocidos como organismos unicelulares, ¿verdad? A partir de los hallazgos de ambos científicos, se postuló el primer principio de la teoría celular. La célula es la unidad estructural, perdón, de los seres vivos, ¿sí? De todo ser vivo. Vamos a ver acá entonces, eh, aparece entonces luego de esto Virchow, realizó estudios sobre la fisiología de las células y concluyó que cada célula aislada realiza las tres funciones vitales. ¿Cuáles son esas tres funciones vitales? Vamos a ver entonces, gracias a sus estudios, se complementaron los otros dos principios de la teoría celular. La célula es la unidad funcional de todos los seres vivos. Toda célula procede de otra anterior. Fíjense bien, entonces, la célula lleva a cabo procesos metabólicos tal y como lo hace un organismo completo macroscópico. Toda célula procede de otra célula preexistente. Aquí quiero regresar un poquito aquí de las tres funciones vitales, ¿verdad? La reproducción, la alimentación y la relación que tienen las células. A ver, esas son las tres funciones vitales de las células y de un ser vivo. Ahora la reproducción, la alimentación, la nutrición y la relación que se tiene, esas son vitales, ¿verdad? Y eso fue lo que concluyó por ahí Virchow. Entonces la célula es la unidad funcional de todos los seres vivos. ¿Recuerdan por allá?
había nacido esa parte. Todos los organismos tienen y están constituidos fundamentalmente por células. Y acá viene Virchow y hace esta otra parte. Estos otros dos principios o postulados que dice la célula es la unidad funcional, morfológica de los seres vivos. Y toda célula procede de otra célula anterior. No nace espontáneamente, sino que también por procesos biológicos, metabólicos, referidos a lo que es la reproducción. Ahí, la reproducción celular, que más adelante también vamos a ver en qué consiste esa parte de la mitosis y la meiosis. Seguimos con la historia de la célula. Aparece por ahí Santiago Ramón y Cajal, perdón, en cuanto a el descubrimiento de las células propiamente de las células neurales, ¿verdad? Médico español, nacido en 1852 y fallecido en 1934. Demostró la teoría celular también para el caso del tejido nervioso, del cual se pensaba que no estaba formado por células, ¿verdad? Por ahí que se tenía otra idea, pero el aporte de él fue que dijo, bueno, también el tejido nervioso está constituido por células, en este caso, pues las neuronas. Por ahí, Cajal aplicó a muestras de tejido nervioso de embriones y crías un revolucionario método de tinción. Por ahí, en microscopía se utilizan, por ejemplo, el ugol, la safranina, entre otros eh, digamos, reactivos para poder aclarar y que se revelen ciertas características celulares, ¿verdad? Y él utilizó esta tinción con sales de plata desarrollado por el italiano Golgi, que por ahí vamos a ver que hay un aparato o un complejo llamado complejo de Golgi en honor a este personaje que también descubrió por medio de esa tintura ese componente que va a ser tema, continuación de este, que van a ser los orgánulos celulares y cuál es su función. Gracias a ello, entonces, fue capaz de observarse que este tejido aparentemente fibroso y no celular está constituido por células, las neuronas. Sus estudios le valieron el premio Nobel que compartió con este señor Golgi. Vamos a ver entonces por acá, se perfeccionó o se perfeccionan los microscopios, ¿verdad? Por ahí de repente vamos a tener una imagen por ahí ya más clara de también las partes que lleva el microscopio y cómo es su funcionamiento. A partir del siglo XX, los microscopios ópticos, que son los que nosotros pues de alguna manera tenemos acceso, los que estudiamos por ahí un poquito de ciencia, podemos tener a la vista y utilizar esos microscopios ópticos, ¿verdad? Que cuentan por ahí con un juego de lentes, de tubos, de objetivos, se llaman esa parte que gira, donde nosotros podemos colocar ahí nuestras muestras para poderlas observar. Pero a partir del siglo XX, esto revolucionó y logró a través de esto profundizarse el estudio de las células, ya que ofrecían imágenes más nítidas y con mayor aumento. La evolución de los microscopios entonces continúa en la actualidad. Esto no se detiene. Por ahí tenemos por decirlo de este modo, ese monstruo, ¿verdad? Es un microscopio electrónico. Por ahí esos microscopios por lo menos ya tienen la capacidad de aumentar 1.000.000 de veces, cuando solo se tenía por ahí 1.000 veces más, 10.000 veces. No se hablaba de 1.000.000 por ahí de veces, donde se puede ampliar, por ejemplo, un glóbulo rojo. Imagínense ustedes, ya 1.000.000 de veces aumentado. Se puede observar detalles pues sumamente interesantes. Entonces, eso fue lo que dio origen entonces a lo que es descubrir y de alguna manera, pues,
poder hacer unas definiciones acerca de lo que es la célula. La célula entonces de latín celular, diminuta, de cela o espacio hueco, es una unidad o es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. La célula es el elemento de menor tamaño que puede conservarse en un ser vivo. De ahí viene la organización de la cual pues yo les hablaba por ahí, la parte celular va formando tejidos, va formando órganos, va formando sistemas, pero ¿de dónde nace? Ahora lo estamos viendo. La célula entonces es la unidad anatómica, funcional y genética de todo ser vivo. Está constituida por 75% de agua, 20% de proteínas, esas macromoléculas, y 3% de lípidos y tan solo 1% de hidratos de carbono, es decir, los carbohidratos. Y también tiene otros materiales, 1% de materiales como el calcio, el sodio, el potasio, etcétera. Quiero regresar ahí donde dice el 75% de agua. De ahí viene la importancia de consumir el agua, porque las células son 3 partes agua, ¿verdad? Por lo tanto, se tiene que tener consumo adecuado de agua para poderlas mantener hidratadas. Bueno, ahora sí ya entramos a la parte ya un poco más moderna. Por ahí dejamos la historia de la célula y ahora vamos a comprender nosotros esta panorámica acá. Miren esta toma, esta imagen que acá pues relativamente no se logra observar con nitidez, pero estas han sido extraídas de esas, digamos, imágenes de esos microscopios electrónicos y han sido plasmadas para estudio ya acá en este sentido de la célula. Acá entonces tenemos esta imagen de la célula ya modernamente, ya con todos sus orgánulos, que más adelante vamos a ver detalladamente cuál es la función de cada uno de esas subunidades celulares y esas secciones, por ejemplo, en esta parte que es bien importante, en esta que está acá, la cromatina, el núcleo celular, la membrana nuclear, todo eso constituye el núcleo de la célula, ¿verdad? Ahí está la cromatina, el nucleolo, la membrana celular, que es donde se va a, por decirlo de alguna manera, a ejecutar las funciones de los demás órganos. Es como el cerebro celular, esta parte del núcleo, que por cierto es donde está también la parte genética. Ahí están los cromosomas. Más adelante vamos a ver la función de cada uno de esos orgánulos u organelos que van a formar o van a integrar la célula, que es un total sistema, igual que lo que es un organismo ya desarrollado con todos sus sistemas definidos, como lo es en el caso de nosotros, tenemos nuestro sistema también ya en macro, ¿verdad? Aquí está en micro. Los tipos de célula. Tenemos por ahí las procariotas, las eucariotas, que estas a su vez van a dar lugar a la célula animal y vegetal, las eucariotas. Las procariotas por ahí se quedan y tienen desde luego sus características que vamos a ver acá. Las procarionte o células procariotas son más pequeñas que las eucariotas, poseen menor complejidad organizativa, carecen de envoltura nuclear. Vamos a ir tomando nota de esta situación porque esas son las, digamos, diferencias que va a tener respecto a la célula eucariota. El ADN suele ser la única molécula cíclica que tienen este tipo de células. Ejemplo de estas células procariotas presentes en el reino Monera, ¿verdad? Sí, el reino Monera en las bacterias. Tenemos entonces esas 4 características. Ahora veamos rápidamente
Las células eucarionte o las células eucariotas poseen envoltura nuclear y un núcleo bien delimitado por una envoltura llamada membranosa, esta envoltura, cuyo interior en el interior se encuentra el ADN. Esa membrana celular va a proteger esa parte importante de este tipo de células. Son de mayor complejidad, su estructura y fisiología también es más compleja que las células procariotas. Se divide en célula animal y vegetal. Las eucariotas, de ahí la célula animal y vegetal, pues son células eucariotas porque tienen de alguna manera cierta complejidad. Vamos a ver acá este cuadro comparativo. Características. Características del ADN. En las procariotas es circular, en las eucariotas es lineal. Ahí ya vamos a ver nosotros las cadenas de ADN, ahora cómo vienen en forma lineal, en forma de doble hélice, el ADN. Presencia de núcleo. Las procariotas no se logran observar ni núcleo y algunos otros orgánulos cuando se observan al microscopio. Desde luego, que no directamente vamos a decir categóricamente que no lo tienen, sino que no se observan en una primera instancia como se observan en las células eucariotas, que simplemente con un microscopio óptico podemos de alguna manera observar núcleo celular. Compartimientos membranosos, las procariotas no lo tiene y en cambio las eucariotas sí tiene esos compartimientos membranosos. Ribosomas, en este caso sí los dos tienen ribosomas relacionados con el ARN, que son los encargados de mandarle las señales ahí al núcleo para procesar ciertas actividades de transmisión de caracteres, ¿verdad? Entre células. Pared celular, solo las procariotas tienen esa pared celular. La célula animal no tiene, pero la vegetal, en el caso de las eucariotas, sí tiene eh, pared celular, ¿verdad? Las células animales no. Dentro de la división que tiene la eucariota de célula animal y vegetal, unas tienen y las otras no. En cambio, las procariotas sí todas tienen pared celular. Eh, Veamos acá ahora las eucariotas de tipo animal. No poseen pared celular, no tienen la membrana citoplasmática, solo tiene la membrana plasmática eh, que la separa del medio, ¿verdad? Por ahí hay una delimitación, por ahí vamos a ver más adelante una función bien importante que tiene esta membrana citoplasmática, ¿verdad? Que es la que rodea por ahí toda esa laguna, el citoplasma, donde están distribuidos todos esos órganos. Tiene varias vacuolas y son más pequeñas que en el otro tipo de células. Pueden realizar un tipo de reproducción llamado reproducción sexual, en el cual los descendientes presentan características de los dos progenitores, pero no son idénticos a él en las células animales. Realizan nutrición heterótrofa. Las células animales necesitan para poderse nutrir de otros organismos. Fabrican su propia materia, dice, eh, orgánica a partir de la materia orgánica que contienen los alimentos que consumen, ¿verdad? Nosotros somos netamente organismos heterótrofos. ¿Por qué? Porque necesitamos tipo de materia orgánica para poder producir nuestros nutrientes orgánicos, ¿verdad? No podemos producir como en el caso de la célula vegetal, que vamos a ver este caso, dice posee membrana celular y también presenta pared celular también. Aparte de la membrana, tiene pared celular, en este caso, que le da esa rigidez característica a las células vegetales por la estructura, los componentes, sobre todo celulosa, que los va
a constituir. Contiene cloroplastos y no solo cloroplastos. Esos son los más, digamos, los más relevantes, los plastidios de tipo cloroplasto, porque son los que realizan la fotosíntesis, ¿verdad? Ahí son capaces de sintetizar azúcares a partir del dióxido de carbono del ambiente. Nosotros, todos los que respiramos, liberamos el CO2, agua y luz solar, a lo que llamamos nosotros fotosíntesis, ¿verdad? Lo cual los hace autótrofos. Las células vegetales son autótrofas. ¿Qué quiere decir? Que fabrican su propio alimento. Y la célula animal no los posee, por lo tanto, no puede realizar el proceso de la fotosíntesis. Por esta razón, no tiene esas estructuras. Eh, esta está acá, a continuación me parece duplicada, ¿sí? Ah, no, sigue por acá. La vacuola única solo tiene una vacuola llena de líquido que ocupa casi el total del interior de la célula vegetal. Recuérdense que en la célula animal hay varias y son más pequeñas. Las células vegetales pueden reproducirse mediante el proceso que da por resultado células iguales a los progenitores. Este tipo de reproducción se llama reproducción asexual. Claro que también hay reproducción sexual en ellas, ¿verdad? Realizan una nutrición autótrofa, ya dijimos, fabrican su propio alimento a partir de la materia inorgánica del medio físico que lo rodea, en este caso el CO2, el agua y la luz, que es principal activador del metabolismo para que ellos puedan fabricar su alimento. Veamos ahora aquí las células animales y las células vegetales, cuáles son sus diferencias. La célula animal presenta centriolos, lisosomas, a menudo cilios y flagelos. Ya vamos a ver qué es cada uno de ellos. No tienen plastidios ni pared celular. Las células vegetales, por otro lado, presentan plastidios, es decir, cloroplastos, pero no solo plastidios. También tiene amiloplastos y tiene cromoplastos, ¿sí? Los plastidios, como los cromoplastos, pues tienen color verde, esa característica. Los plastidios de tipo amiloplastos relacionados con el color blanco, por ahí almacenamiento de almidón. En la papa, por ejemplo, podemos ver amiloplastos. Los cromoplastos son plastidios que les dan esa característica, el color a frutas y verduras como la remolacha y la zanahoria, ¿verdad? Ahí hay cromoplastos, ¿verdad? Le dan ese color anaranjado y rojizo a ese tipo de vegetales característico, ¿verdad? De la presencia de cromoplastos, a diferencia de los cloroplastos que son fotosintéticos y son de color verde. Semejanzas entre la célula animal y vegetal. Tienen la misma característica en cuanto a que presentan mitocondrias. Las mitocondrias, adelanto de una vez por ahí un poquito del tema que va a ser la parte número 2 de esto, de este tema. Las mitocondrias son fábrica de energía, producen, metabolizan, eh, en este caso, carbohidratos para producir energía. También presentan retículo endoplasmático, las dos, tanto la célula animal como vegetal, sistema de Golgi y núcleo celular. Si ustedes se dan cuenta, allá decía, no presentan, es decir, no se logran observar, pero desde luego tienen que tener su núcleo para poder de alguna manera dirigir y tener el contenido hereditario por ahí. Y con esto, jóvenes, pues yo termino esta primera parte de lo que es eh, la historia y la introducción a lo que es el estudio de la célula, que es bastante complejo, ¿verdad? El estudio de la célula, eh, pues en el campo de la medicina, de hecho en la San Carlos, pues todo un año estudiando solo
composición, estructura, comportamiento, todo lo relacionado con la célula durante un año. Todo lo que es este estudio celular, porque es donde se va a regir la vida, ¿sí? Ahí es donde va a nacer propiamente la vida y es lo que va a determinar a un organismo vivo. Entonces, con esta parte, pues termino este tema, lo voy a compartir por medio del canal, ustedes lo van a poder observar. Y aparte de eso, pues ahí está la segunda parte que son orgánulos celulares. Entonces, por el momento, jóvenes, pues agradezco de sobremanera su atención y les deseo un buen día.